Este niño ha sido puesto para ruina y surgimiento de muchos en Israel. Bienvenidos, hoy vamos a ver la fiesta de la presentación del Señor en el templo, la fiesta de la presentación del Señor. La iglesia nos presenta 50 días después que dos cosas importantes según la liturgia. A los 8 días el Señor fue presentado. Ahora la purificación. Y lo vamos a ver de una manera que cómo es que Él los tenía que presentar al templo para cumplir la ley. Bienvenidos. Hoy, día del Señor, que todos debemos ver la presentación, pero ya no es ver a un niño se presenta, sino que nos presentamos delante de Él y Él se presenta a nosotros como nuestro Salvador. Bienvenidos. La primera lectura de Malaquías, del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 1-4. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso estará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavaderos. Se sentarán como un fundidor que ruina de la plata, como en la plata y el oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas del Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Salmo 23. El Señor es el Rey de la gloria. Puerta, ábrase de par en par. Agrándese portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábrase de par en par. Agrándese portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de gloria? Es el Señor Dios de los ejércitos, el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. Segunda lectura, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14-18. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre, y por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos de toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote misericordioso con ellos, el final de las relaciones que medían entre Dios y los hombres, expiar así los pecados del pueblo, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento.
puedo ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y también para ofrecer como dos, dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor, y movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir lo que prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y lo bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al quien has preparado para el bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María y la madre de Jesús le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y surgimiento de muchos en Israel, como signo de provocación y contradicción, para que quedan al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Puñuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dándole gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. En cuanto al cumplimiento todo lo que prescrito a la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje muy fuerte y clarísimo lo que dice la Escritura. Si a ustedes en algún momento no llega bien el mensaje, pues ahí está San Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. Ahí encontramos la lectura del día de hoy. Podemos interpretar, discernir la palabra. Pidamos al Espíritu Santo para que nos acompañe un momento de poder hablar sobre el Evangelio del día de hoy. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu ejerce en nosotros los creyentes, que las palabras caen en tierra fértil en nuestros corazones. Amén y amén. La palabra del Señor nos dice el día de hoy, nos habla desde el Antiguo Testamento.
He ahí el mensajero preparando mi camino, dice el Señor, el Todopoderoso. Pero que también nos habla la segunda lectura, que la segunda lectura se hizo semejante, que todos hijos de una familia tienen la misma sangre, y por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Oh, qué bonito este mensaje, excelente. ¿Cuál es la sangre que lleva Jesús entonces? Habíamos meditado esta lectura en los días anteriores. La sangre del Cordero lleva la sangre de la madre, que es la madre del Señor. Hay de aquellos que dicen que María no es madre del Señor, porque aquí nos habla un momento de la segunda lectura, es que todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Y ahora pregunto, esa sangre cuando estaba, dice Apocalipsis 5, 6 por ahí, vi un cordero degollado parado en el cielo. Y ese cordero no lleva sangre. ¿Y por qué dicen algunos que solamente prestó el cuerpo de María y terminó todo? Eso no es guiado por el Espíritu. Porque el que guiaba por el Espíritu, entonces miremos lo que dice aquel anciano Simeón. Dice, era un hombre justo y moraba en él el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo lo condujo para el templo para ver a este niño, para la purificación. Entonces, donde nos dice la Escritura del tiempo de la purificación, transcurriendo el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño, a Jesús, para presentarlo al Señor, de acuerdo con escrito por la ley. Bien, queridos hermanos, este es el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo como judío, porque he allí naciéndose ya la nueva alianza, pero no se ha cumplido la plenitud, sino que hasta cuando Jesús se presenta a los 33 años, a los 30 años en la predicación, empieza a nacer la nueva alianza y culmina, se defina cuando Jesús fue resucitado y cuando habló con sus discípulos, la nueva alianza. Esta es mi cuerpo, esta es mi sangre, que coma de él no morirá, tendrá vida eterna, dice el Señor. Y eso es lo que ahora vemos. Ahora, cuando nos dice aquí, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer como dice la ley. Aquí encontramos algo muy, muy importante para poder encontrarnos, que algunos dicen que María sí tuvo pecado, que María era pecadora, porque por eso se fue a purificarse según lo prescrito en la ley. Pero no es eso. Jesús no es un pecador. Jesús no tuvo pecado. Jesús es el dueño, el creador nuestro, el todopoderoso. Pero sin embargo se cumplió como lo hizo la ley, como que fueran personas como nosotros. Lo único, el niño es consagrado ante el Señor. Vemos una vez más que también dice acá que cuando el hombre que es movido por el Espíritu, dijo, me imagino muchas cosas hermosísimas de este niño cuando estaba en sus brazos, pero lo más que dijo esta manera, este niño
ha sido puesto para ruina y surgimiento de muchos en Israel, como signo de provocará contradicción para quienes el descubierto los pensamientos de todos los corazones. Aquí me quedo un poquito muy concentrado en esta parte. Cuando dice que es surgimiento o problema para el pueblo de Israel y para el pueblo de nosotros o para nuestro tiempo. Porque hoy en día la gente no está presto o han cambiado la palabra del Señor y eso ya no quieren tocar más la Sagrada Escritura. No quieren escuchar más palabra de Dios, sino que palabras de lo que las personas empiezan a pensar en su manera de como persona, hablar y hablar con su sabiduría, pero no la palabra de Dios. Porque hablar la palabra de Dios es algo, para muchos, es un anticuado o es algo legalista o es algo fundamentalista. Porque al hablar la palabra de Dios es algo que tiene que ser con autoridad, porque cuando dice aquel hombre anciano, dijo, guiado por el Espíritu, era un hombre justo, se apoderaba el Espíritu Santo sobre él y movido por el Espíritu llegó al templo. ¿Y esto qué significa esto? Es que se tiene que concentrarnos al Señor, tenemos que consagrar al Señor, tenemos que estar dispuesto a nuestro pensamiento, a nuestro ser en la palabra del Señor. Entonces hablamos las cosas de Dios, porque según dice Colosenses 3:1 en adelante, piensa en las cosas de arriba, no de este mundo. Pero cuando nosotros no estamos muy seguros de nuestra fe, cuando nosotros hemos perdido nuestra fe, entonces pensamos lo que hay a nuestros alrededores y eso le vamos a hablar y de eso lo vamos a motivar. Un error grave al predicador, a los consagrados, cuando se va desviando en esta forma. Y me quedo muy desconcentrado cuando las personas se presenten a dar un tema sin las Sagradas Escrituras. Creo que ahí donde está el error de haber perdido el amor a la palabra de Dios. Porque cuando dice en las preguntas que hacían ellos, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que hay que aportar para la evangelización? Yo diría y anoté en esta forma así: para poder evangelizar y apoyar y sugerir es abrir nuevamente la palabra de Dios, o sea, recapitular o retomar nuevamente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la luz para nuestros pies, o sea, lámpara para nuestra vida. Y si es lámpara, y eso es lo que tenemos que descubrir. Y por eso Simeón dijo, estas niñas será surgido de provocación de muchos pensamientos, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, su palabra, entonces nos viene a encontrar un problema en nuestro caminar cristiano. Pero termino con esta, hay mucho mensaje que ver, pero por el tiempo se nos terminó. Pero me quedo aquí cuando Simeón, aquel hombre guiado por el Espíritu, mire, solo aquel que es guiado por el Espíritu habla las cosas buenas al Espíritu, y lo profetizó a María, la madre del Señor. Y dice aquí, y a ti una espada que te atraviesa en el alma. Esas palabras fue cumplido
cuando María ve a su hijo, el trato, la crucificación y la muerte. Pero sin embargo, María no perdió la fe y estuvo siempre con los apóstoles del Señor, los 12 apóstoles, o en este caso los 11, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 14 en adelante, que María estaba junto con ellos, supuestamente en las reuniones de los apóstoles, como para que digamos que María no era importante. Y entonces, esa es la señal también, la historia de las primeras comunidades, y es que ahora seguimos nosotros, tenemos a María, a Jesús en nuestros templos, en nuestros hogares, para poder dar sentido, dar razón de nuestra fe, según primero de Pedro 3:15. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.